Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Sean todos cordialmente bienvenidos. El día de hoy tenemos preparado una muy interesante conversación con un gran referente de la industria en la gerencia de proyectos en la industria de la construcción, y me refiero al arquitecto Roberto Toledo, fundador y CEO de Alfa Harding, una compañía de gran prestigio a nivel internacional, acerca de este tema que nos apasiona, perdón, de la innovación y tendencias en las gerencias de proyecto. El arquitecto Roberto Toledo es fundador y CEO de Alfa Harding, además instructor, consultor y speaker en dirección de proyectos y ejecución de la estrategia con más de 20 años de experiencia. Es socio director de Alfa Harding Consultoría, coordinador y profesor del Diplomado de Administración de Proyectos en el ITAM, en México, e instructor del Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro activo del PMI desde el 2012, en donde actualmente tiene el honor de servir como miembro del Consejo Directivo a nivel mundial. Es PMP certificado por el PMI desde el 2002 y es Chartered Company Director por el Institute of Directors del Reino Unido. Está certificado en el programa SAF Consultan con una maestría de administración del ITAM, y además es arquitecto de profesión por la Universidad Iberoamericana en México. Roberto, en su larga trayectoria que estoy tratando de resumir brevemente, ha impartido cursos y conferencias en su especialidad a más de 18,000 ejecutivos en todo el mundo, en cerca, sí, de 15 países diferentes. Doy la más cordial bienvenida al arquitecto Roberto Toledo. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Juan Francisco. Un placer estar aquí contigo. Un placer poder platicar con todos los que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que este tema de la industria de la construcción, la gerencia de proyectos de construcción, es un tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo. A pesar de que yo soy arquitecto, desde hace mucho tiempo que me dedico al tema de capacitación y consultoría, en donde he tenido la oportunidad de trabajar con ejecutivos de muchas diferentes industrias, principalmente telecomunicaciones, finanzas, tecnologías de información, desarrollo de nuevos productos, pero también he tenido la oportunidad de trabajar mucho en la industria, en la profesión que a mí tanto me apasiona, que es el de la construcción, no tanto como la verdad yo hubiera querido, pero sí lo veo en el entorno y la comparo con otras muchas industrias con las que me han tocado trabajar, y entre otras cosas, déjenme que les diga que me preocupa un poco, tal vez menos ahora, más antes. Y ahorita les explico a qué me refiero con que menos ahora. Como todos ustedes seguramente ya habrán oído, lo saben perfectamente bien, han oído conversaciones al respecto. Estamos viviendo una época de grandes cambios, una época de muchos avances tecnológicos, de muchos cambios en la forma en la que las industrias, las diferentes empresas acercan sus productos y servicios a nosotros los consumidores, inclusive un cambio en la forma en la que nosotros los consumidores accedemos a estos bienes y servicios. Y durante este último año y medio, pues obviamente un cambio todavía mucho más profundo con este tema de la pandemia que nos ha llevado a modificar de forma muy importante la forma en la que nos relacionamos con otros, la forma en la que trabajamos, prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? El hecho de que estemos el día de hoy aquí en una sesión virtual en lugar de en alguna sala platicando en persona, pues habla de todos estos cambios que hemos estado enfrentando en estos últimos tiempos. Tanto que se le ha dado en llamar la época de la disrupción, la época en donde las disrupciones en diferentes industrias han hecho que las organizaciones se tengan que adaptar a un contexto completamente diferente. Este tema de la innovación disruptiva, la disrupción realmente no es un tema tan nuevo, pero es un tema que seguramente en los últimos años ha cobrado muchísima importancia por la complejidad de esos cambios que precisamente estamos enfrentando. Es un concepto que acuñó hace ya unos 15 o 20 años este investigador, este profesor que se llamaba Clayton Christensen, que precisamente acaba de morir el año pasado, y en donde decía básicamente que todos estos cambios disruptivos a lo que obligan es a que las empresas constantemente tengan que estar adaptando y constantemente tengan que estar cambiando sus modelos de negocio. Últimamente se ha vuelto muy común, se ha vuelto casi casi obligado a hablar de esta frase, de este concepto que hace muchísimos años acuñó Charles Darwin para hablar de las especies, pero que ahora hemos adaptado y hemos traído para referirnos a lo que está sucediendo en el entorno de las empresas, donde prácticamente tenemos un entorno que obliga a que las empresas cambien constantemente, se adapten a nuevas necesidades,
a riesgo de que si no lo hacen puedan perecer. Y esto es donde se parece mucho lo que ha sucedido con las especies, ¿no? A lo largo de miles de años, y donde ya lo investigaba o lo deducía Charles Darwin hace unos años, donde no necesariamente la especie más fuerte o la más inteligente es la que se sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y este es precisamente el concepto que hemos traído para llamarlo, para adaptarlo y para ubicarlo con las empresas. Ahora, lo que sí vale la pena mencionar es que este concepto de cambio constante, adaptación e innovación, lo hemos visto de forma muy decidida en muchos diferentes tipos de industria, sobre todo aquellas industrias que tienen un uso intensivo de tecnología para poder acercar sus bienes y servicios a los consumidores. Sin embargo, es verdad que la industria de la construcción se ha rezagado muchísimo con respecto a otras industrias en estos cambios y en esta adaptación de la tecnología para ser más competitiva. Déjenme enseñarles una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Esta fotografía que están ustedes viendo ahí es una fotografía de la construcción del famoso Empire State Building, el edificio Empire State de la ciudad de Nueva York, que en su época fue una absoluta revolución en la industria de la construcción, en la tecnología, el edificio más alto hasta ese momento construido en ese momento, pero además no solo eso, sino que haciendo uso de procesos y técnicas de construcción que para su época eran completamente revolucionarios, innovadores, y que en un momento dado llegaron a la posibilidad de que se construyera un piso por semana, lo cual en aquel entonces eso era una cosa completamente inaudita. El Empire State Building completo se acabó en un año apenas, lo cual en esa época, vuelvo a insistir, era una cosa muy adelantada, muy innovadora, que representaba lo que estaba sucediendo con la industria de la construcción en ese momento, que en los años 30 y 40 era considerada una industria de vanguardia, una industria altamente tecnológica, que representaba un ejemplo para otras industrias. Yo no sé si podríamos decir lo mismo hoy en día de la mayoría de la industria de la construcción. Si ustedes se asoman a una obra, a la construcción inclusive de un edificio grande, con contadas excepciones y muy honrosas alrededor del mundo, la verdad es que los métodos constructivos, las formas en las que gestionamos la construcción no han evolucionado gran cosa, se han mantenido muy estáticas a lo largo de muchos años, con mucho desperdicio y con índices de productividad que si las comparamos con otras industrias son realmente muy bajos. Fíjense, hagamos una comparación con una industria que sí es un referente en cuanto a avances tecnológicos, pero que además ha sabido aprovechar estos para mejorar sus productos y hacerlos más atractivos para los clientes, que es la industria automotriz. Esta es una fotografía de una línea de producción de más o menos la misma época, en los años 30, los años 40, y cómo se armaban los coches en aquella época. Ahora comparen esa fotografía con esta otra, que es una fotografía de la línea de producción del Audi Q5, que está de la planta que está instalada en el estado de Tlaxcala, en la República Mexicana, y que es una de las plantas más modernas a nivel mundial en cuanto a automatización de procesos de fabricación, procesos de manufactura. Comparen estas dos fotografías y traten de imaginar todo lo que ha evolucionado la industria automotriz en los procesos de manufactura automotrices en estos últimos 90 años con lo que ha evolucionado la industria de la construcción. Todas las industrias, o bueno, buena parte de las industrias están actualmente en un proceso de disrupción y de transformación digital. Todas las organizaciones, todas las empresas alrededor del mundo, no solamente aquellas en las industrias más tecnológicas, están en un proceso de apalancarse con las tecnologías para ser más eficientes, para acercar mejor sus productos a las organizaciones en mayor o menor medida. Y no es exclusivo, como les digo, de las empresas tecnológicas, sino esto va a mucho más industrias. Sin embargo, la industria de la construcción, como les decía, se ha quedado un poco retrasada, aunque estamos viendo ya recientemente signos que nos indican que pudiéramos estar empezando a ver un proceso de innovación muy importante en la industria de la construcción, pero ojo, porque también un proceso de disrupción que puede llevar a cosas bien interesantes.
Y la industria de la construcción a nivel mundial es muy importante. Se calcula que más o menos representa el 13% de todo el Producto Bruto Mundial. Es una industria que da trabajo a muchísimas personas, es una industria que tiene un gran peso dentro de toda la economía mundial y por lo tanto no puede estar rezagada. En la gráfica del lado derecho en esta lámina podrán ver una comparación entre cómo ha crecido la productividad, la cantidad de productos que generamos por persona, por individuo, en promedio todas las diferentes industrias, la industria de la manufactura, como pudiera ser la industria automotriz que les acabo de mostrar, y abajo en color azul, muy rezagada, cómo ha crecido muy estáticamente la productividad de la industria de la construcción. Y esto se debe básicamente a una falta de innovación, a una falta de inversión en investigación y desarrollo, como lo pueden ver en esta gráfica, donde también la industria de la construcción es de las que menos invierte como porcentaje de sus ganancias en investigación y desarrollo o en uso de tecnología. Fíjense qué preocupante esta otra gráfica que les muestro aquí, donde prácticamente la industria de la construcción es la penúltima, solo por arriba o a la par de las industrias como la agricultura o el gas y petróleo, que últimamente no han estado invirtiendo en tecnología, al igual que la industria de la construcción. Estas condiciones, entre otras muchas, hacen que los márgenes de ganancia que tenemos en la industria de la construcción sean reducidos y por lo tanto invirtamos poco en investigación y desarrollo y por lo tanto tengamos márgenes de ganancia, márgenes de utilidad reducidos. Es lo que yo le llamo el círculo vicioso. En lugar del círculo virtuoso, en buena parte de la industria de la construcción tenemos un círculo vicioso donde la poca productividad nos ha llevado a invertir poco en investigación y desarrollo y por lo tanto en tecnología y por lo tanto eso hace que los márgenes de la industria se aprieten y por lo tanto no invertamos adecuadamente en esa investigación, desarrollo, en esa tecnología. Sin embargo, como les decía, a fechas recientes, muchos diferentes expertos se han dado cuenta que la industria de la construcción en general está retrasada si la comparamos con otras industrias como la manufactura, las telecomunicaciones, la misma tecnologías digitales y muchas otras, ¿no? Y se han empezado a desarrollar muchas investigaciones e inversiones que son bien importantes. Hace algunos años se publicó un estudio por esta compañía de consultoría muy reconocida que se llama McKinsey y que causó todo un revuelo en la industria al decir, miren, la industria de la construcción necesita cambios importantes, necesita cambios para mejorar su productividad, que tienen que ver con mejoras regulatorias, en donde pues podemos incidir de forma marginal, porque a final de cuentas tienen que ver con los gobiernos en los que actuamos como industria, pero tiene que ver también mucho con innovaciones en ingeniería, mejor gestión en sitio, mejor manejo de la logística, suministros, una forma diferente de entrar a la colaboración y los contratos, y dos aspectos que para mí son muy relevantes. Un mejor desarrollo de las capacidades de la gente que trabajamos en la industria de la construcción y una mucho más decidida inversión en tecnología. La industria de la construcción hoy en día es una industria que se le considera como hasta cierto punto rota, con muy pocos cambios, con productividad que, como decíamos, está estancada, con procesos que todavía son muy artesanales, de las menos digitalizadas. Y en este punto que vamos a hablar el día de hoy, donde la mayoría de los proyectos no terminan en tiempo, costo y alcance, calidad, y por lo tanto siempre estamos enfrentando problemas con los diferentes proyectos que estamos llevando a cabo. Y además, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, del recurso humano que utilizamos, es una de las industrias menos deseadas para trabajar. Comparen ustedes la calidad de los trabajos, la calidad de los puestos, de los sueldos que se tienen en la industria de la construcción con otras industrias y verán que estamos por debajo de otras industrias y esa es una situación que definitivamente tenemos que cambiar. Ha habido ya algunos cambios, ha habido mejora en la seguridad en las obras, sobre todo en los últimos 10 años ha cambiado mucho, las condiciones de trabajo se han incrementado muchísimo también si lo comparamos con lo que sucedía hace 15 o 20 años. Yo he visto un movimiento importante de implementación de metodologías de gestión y administración de proyectos,
aunque para serles sincero, muy lento. Sí es verdad que ha habido una innovación en materiales de construcción, en especial acabados e instalaciones, pero es un movimiento que apenas empezamos a ver, apenas estamos viendo los primeros frutos de ellos, también, por ejemplo, con esta construcción más sustentable, basada, por ejemplo, en estos principios LEED. Pero la verdad es que si lo analizamos en general, podríamos concluir que el cambio ya se está empezando a dar. La disrupción en la industria de la construcción es inminente. Ya estamos viendo muchos diferentes cambios, nuevas tecnologías, nuevas metodologías como la de Lean Construction, que la verdad es que ha venido a revolucionar buena parte de la forma en la que se lleva a cabo la planeación, control de muchos proyectos de construcción, no solamente en México y otros países de Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Se está viendo un incremento importante en el desarrollo y la investigación. Fíjense en la gráfica que está del lado derecho por acá. Este es el volumen anual de inversión de las firmas de riesgo, de capital de riesgo, que invierten en tecnología innovadora, que invierten en los startups al principio de cuando las empresas se están formando, pero específicamente aquí estoy midiendo la inversión en empresas de tecnología relacionadas con la construcción. El capital normalmente sigue a donde se necesita más innovación, donde se necesita más desarrollo. En una conferencia en la que tuve la oportunidad de estar hace un par de años, cuando todavía íbamos a conferencias presenciales en la ciudad de Nueva York, auspiciada por Oracle, recuerdo muy bien que uno de los presentadores nos hacía la referencia que las firmas de capital de riesgo, identificaban las industrias donde había más áreas de oportunidad, donde había más potencial de crecimiento exponencial, y estaban desde ese momento, aproximadamente en el 2017-2018, ya muy enfocados en la industria de la construcción, buscando la adaptación de nuevas tecnologías en la industria, desarrollo acelerado de diferentes tipos de aplicaciones, software, herramientas, y en general también, déjenme les diga, un cambio en la dinámica de las constructoras. Durante muchos años, las grandes constructoras eran las constructoras americanas y europeas. Y hoy en día, si ustedes analizan la lista de las 10 compañías constructoras más grandes del mundo, 6 son de China, 6 de las 10. Es increíble ver el crecimiento de la industria de la construcción en China y lo poderosas que se han vuelto estas compañías, entre otras cosas, por un uso mucho más decidido de la tecnología, como son muchas de las industrias chinas que vemos alrededor del mundo. El hecho de que los chinos, con todo ese respaldo del régimen y con todo ese respaldo de las empresas de tecnología, estén tomando una posición dominante en la industria de la construcción pesada, en grandes proyectos de infraestructura a nivel mundial, habla de una industria que está a punto de la disrupción. Ojo con eso, porque ahí seguramente en el futuro vamos a ver cosas bien interesantes. En general hay muchas diferentes tecnologías que estamos viendo surgir y que estamos viendo que van a tener cada vez un uso más importante en la industria de la construcción. Muchas de ellas son tecnologías costosas, tecnologías que requieren de mucha inversión para su implementación y otras que no. Hay muchos avances en desarrollo relacionados con la gestión de los proyectos de construcción, que es en lo que me trataré de enfocar el día de hoy, que realmente no requieren inversiones tan cuantiosas por parte de las empresas constructoras y que de entrada nos pueden dar una ventaja competitiva importante. Ahora, no quiero ser, quiero ser muy transparente con esto. Cuando una industria entra en disrupción, normalmente empieza a ver algunas de las empresas de esa industria que están enfocadas hacia el crecimiento, hacia la innovación, hacia la adopción de nuevas tecnologías, y poco a poco esas empresas se van distanciando de las que no se deciden a hacer inversiones en innovación y poco a poco van generando esa disrupción en la industria que a final de cuentas hace que muchas de las empresas que no se adaptan a los cambios acaben desapareciendo
y las que tienen la posición de ventaja en cuanto a innovación acaben volviéndose muy dominantes en su mercado. Esto lo hemos visto en muchas otras industrias. Entonces, a pesar de que yo les diga que podemos empezar por innovar a través de herramientas de gestión, softwares para planeación y control, algunas tecnologías un poco más económicas, eventualmente, si queremos que una empresa constructora perdure, tenga sostenibilidad en el largo plazo, también va a tener que empezar a implementar otro tipo de tecnologías más costosas, como tecnologías LIDAR para los levantamientos topográficos y de avances, tecnologías como BIM, que no son tan costosas, pero pueden dar muchas ventajas, como colaboración digital, Internet de las cosas, inteligencia artificial para el análisis avanzado de presupuestos, por ejemplo, de planes de obra, de planes de construcción y en general todo lo que tenga que ver con construcción, con impresoras 3D, que la verdad es que hoy está teniendo un desarrollo impresionante. Todas esas noticias que ustedes ven, muchas de ellas son ciertas. En China ya se están construyendo casas con impresoras en 3D, en algunos países de Europa también, entonces muy pronto eso va a cambiar la forma en la que llevamos a cabo la construcción en este país, en México y en muchos otros de Latinoamérica. Probablemente veremos un desarrollo menos acelerado en nuestros países, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a ver, ¿no? Dentro del ámbito de gestión, déjenme compartir con ustedes para esta segunda parte de la charla algunos de los puntos que creo que pudieran ayudar a la mayoría de sus empresas, que pudieran darle la oportunidad de empezar este camino de innovación que yo estoy convencido que todas las empresas en la industria de la construcción deben de tener y que tiene que ver con mejorar, por un lado, los procesos, la forma en la que administramos nuestros proyectos y por el otro lado, la tecnología que utilizamos para soportar esa administración. Aquí me gustaría tomar como base un estudio que llevó a cabo igual hace un par de años el Project Management Institute, una organización que, como saben, es líder a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la difusión de las prácticas de administración de proyectos, tanto para proyectos de construcción como de otras muchas industrias, y que cada año lleva a cabo un estudio que se llama el Pulse of the Profession, en donde trata de identificar cuál es el estado de las prácticas de administración de proyectos en las diferentes industrias. Bueno, en el estudio del 2018 llevó a cabo una encuesta que a mí me parece muy interesante y que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, en donde de entrada identificó que de todos los proyectos que llevan a cabo las empresas en las cuales a las cuales les hizo entrevistas sus ejecutivas, más de 500 ejecutivos fueron entrevistados para este estudio, solamente el 61% de sus proyectos estratégicos se consideraba exitoso, que había cumplido con sus objetivos, tiempo, costo, alcance, calidad y generando los beneficios que se supone que tenía que generar. 61%, dependiendo del color con el que lo miren, puede parecer bueno o puede parecer muy malo. La verdad es que en términos generales se considera un número todavía bajo, con muchas áreas de oportunidad y en donde en las empresas, en las diferentes industrias, podemos llevar a cabo muchos diferentes esfuerzos para mejorar ese número. Aunque la verdad sea dicha, ha ido creciendo a lo largo de los últimos 20 años, cuando se empezaron a hacer este tipo de mediciones por allá de finales del siglo pasado, los años 1990, los índices de proyectos exitosos andaban por ahí del 40 y tantos %. Entonces, bueno, sí ha habido un avance, pero no lo suficientemente atractivo todavía. Ahora, este estudio, además de este número que es interesante, tiene otra parte que es mucho más interesante desde mi punto de vista y que tiene que ver con otra clasificación que hizo el PMI de las empresas entrevistadas para tratar de identificar que no todas lo hacen igual, es decir, ese 61% es un promedio, pero hay una cierta cantidad de empresas, un cierto número de empresas que lo hace mucho mejor y también un cierto número de empresas que lo hace mucho peor. Entonces, en este mismo estudio lo que identificó el PMI es que hasta un 8% de las empresas, de los ejecutivos entrevistados,
reportaban índices de cumplimiento de proyectos exitosos mucho más altos, hasta de un 80%. Y por el otro lado, aproximadamente un 22% de las empresas reportaban índices de proyectos exitosos mucho más bajos, 40% o menos de sus proyectos siendo realmente exitosos, cumpliendo con sus objetivos. Fíjense cómo entre el 8% de las empresas que lo hacen muy bien y el 22% que lo hace muy mal, estamos hablando de un 30% de la muestra. El otro 70%, pues son las empresas que quedarían en medio, ¿no? Las que están en promedio. Ahora, lo interesante de este estudio es, bueno, ¿y qué hacen estas empresas que el PMI llama las empresas champions, ¿no? Para llevar a cabo un proceso de gestión de proyectos exitoso, adecuado y lograr proyectos adecuados. ¿Cuáles son las características que tienen en común estas organizaciones que les permiten ser tan exitosas y que estos underperformance, como les llama el PMI, no comparten? Yo creo que esta es la clave de lo interesante de este estudio. Y déjenme que les diga que obviamente el estudio detectó muchos diferentes posibles características, herramientas, procesos, condicionantes que estas empresas tienen, pero en general identificó 5 como los más comunes con todas estas empresas, que son estos 5 que tengo yo aquí y que me gustaría compartir con ustedes brevemente de forma un poquito más detallada. Déjenme empezar por uno que parece muy obvio, pero que pocas organizaciones realmente le ponen el foco que se debería. El enfoque en talento, capacitar a las personas, tener gente capacitada, tener gente con las habilidades adecuadas para los proyectos que estamos enfrentando, capacitación constante, planes de carrera y recientemente también un tema relacionado con lo que se le dice en inglés el digital dexterity, o podríamos traducirlo como la capacidad o el conocimiento digital o de las tecnologías. Hoy en día, para que una empresa sea realmente innovadora y pueda llevar a cabo procesos que le permitan ponerse adelante de su competencia, la gente que trabaja en esa organización, no solamente los de tecnologías de información, sino en general todos los colaboradores deben de tener un cierto nivel de conocimiento de las tecnologías disponibles para poder hacer mejor nuestro trabajo. Pero en general estamos hablando de personas con las habilidades y conocimientos adecuados que ayudan a garantizar ese éxito que estamos hablando aquí. Y tiene que ver no solamente con aquellas personas que están directamente relacionadas con la ejecución del proyecto, sino también con la alta dirección. Fíjense que los estudios dicen que hay 2 niveles en donde es crítica la mejora de las habilidades. Obviamente en la base de la organización, los obreros, la gente que está en obra, es importante esa capacitación, pero es a veces más importante y no le prestamos suficiente atención a nivel de la gerencia media y a nivel de la alta dirección. La alta dirección tiene un papel muy importante que jugar para lograr que los proyectos de construcción en particular y los proyectos en general se gestionen adecuadamente, que es la generación de los contextos adecuados. Un papel en donde tratemos de romper lo que yo le llamo las 4 paradojas de la dirección de proyectos, y que siempre me encanta compartir. Vale la pena mencionar que no es algo que a mí se me haya ocurrido, es una aportación de uno de los instructores que trabaja con nosotros, Francisco Vaca, y siempre hay que darle el crédito que se merece. ¿Cuál es la primera de estas paradojas? De la planeación decimos que es importantísima, pero no la llevamos a cabo. No damos el espacio suficiente para que la gente realmente planee adecuadamente sus proyectos. De la ejecución es urgente, importante, pero no asignamos los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo las actividades, las tareas. Del control, esta es la que más me gusta, todo va bien hasta que ya no. Es decir, no tenemos mecanismos que puedan prever si realmente estamos avanzando conforme a lo que habíamos planeado. Y finalmente, del poder y de autoridad, quiero velocidad y compromiso desde la alta dirección, pero no permito que la gente tome decisiones en el día a día, las decisiones que realmente deberían estar tomando. Es importante que tengamos claro cuál es el rol
del líder de proyecto, de la persona que está en la obra, de la persona que está coordinando un proyecto y cuál es el rol de la alta dirección. ¿Qué involucramiento debe tener la parte ejecutiva en los diferentes proyectos cuyo papel es bien importante? El PMI identifica este como uno de los 5 puntos más importantes para lograr la efectividad en proyectos. El siguiente se le llama en general la gestión estandarizada, es decir, una misma metodología de administración de proyectos, de planeación, de control que permita que las empresas generen estabilidad en la forma en la que hacen sus proyectos, que permita que las personas aprendan a través de la práctica cuáles son los factores que hacen que un proyecto se planee, se ejecute y se controle correctamente, y en donde por supuesto que tenemos que tomar como base los estándares, las mejores prácticas que el PMI propone y que plantea que básicamente todo proyecto debe ejecutarse a lo largo de 5 grupos de proceso o etapas de gestión, donde hay actividades muy específicas de administración, de gestión, de planeación, de ejecución y control que tenemos que llevar a cabo para todos los proyectos que estamos ejecutando, para todos los proyectos que tenemos que administrar y que van a permitir que realmente podamos cumplir con esos objetivos. Obviamente, por la duración de la charla del día de hoy, no me permite entrar a detalle en cada uno de estos puntos que yo les estoy planteando, pero quisiera dejarles muy claro el mensaje de que la forma en la que tenemos que gestionar, administrar un proyecto, tiene claramente una serie de entregables, pasos, actividades que tenemos que llevar a cabo, siempre las mismas, con flexibilidad, por supuesto, dependiendo del tipo de proyecto, pero tratando de generar estandarización en la forma en la que administramos proyectos. Hace muchos años, cuando a mí me tocó empezar en este tema de la administración de proyectos, yo me acuerdo que era muy común la frase de un proyecto debe terminar en tiempo, costo y alcance. Y para el líder de proyecto eso es lo más importante y olvídate de lo demás. Bueno, eso ha ido evolucionando, eso ha cambiado. Hoy en día sigue siendo importante para un líder de proyecto, para un administrador de proyecto, cumplir en tiempo, costo y alcance, pero también preocuparse por que ese proyecto genere los beneficios estratégicos que se supone que tiene que generar. Si estamos en una constructora construyendo para un cliente, pues tenemos que buscar que haya el margen de utilidad que estamos buscando y que el cliente obtenga lo que se supone que debería de obtener por participar, por habernos contratado para este proyecto, los beneficios que se supone que debemos de entregar. No es suficiente con concentrarnos hoy en día solamente en el tiempo, costo y alcance. También queremos garantizar que las organizaciones obtengan los beneficios de sus proyectos. Y hay toda una serie de herramientas alrededor de esto. Y finalmente, y para cerrar esta charla, déjenme comentarles algo acerca de la agilidad organizacional, los métodos ágiles, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de ello, han escuchado pláticas acerca de métodos ágiles y por ahí seguramente les habrán dicho que los métodos ágiles no son los más adecuados para la industria de la construcción. Bueno, en parte es cierto, es decir, los métodos ágiles fueron desarrollados para proyectos de tecnologías de información, de desarrollo de software. Ahí para lo que se inventaron hace ya algunos años, unos 20 años. Hoy en día, estos métodos se han llevado, estas prácticas ágiles, a muchas otras industrias. Y en la industria de la construcción, por supuesto que tienen una aplicación muy relevante. Pero más allá de los métodos ágiles, de los métodos de administración de proyectos, lo que yo creo que tiene aplicación mayor es el concepto mismo de agilidad organizacional. Por supuesto que podemos pensar en el Scrum, el Kanban, el Scale Agile, el Discipline Agile como herramientas que sí podemos aplicar a la industria de la construcción, a algunas partes en particular, pero realmente lo más importante es pensar en la organización en la que trabajamos, como una organización que tiene que cambiar la forma en la que opera. Una organización en donde debe haber inclusive un cambio de mentalidad, buscando esa agilidad, esa ligereza, ese lean management, del cual seguramente han oído hablar mucho a través de Juan Francisco y sus expertos,
donde lo que buscamos es una estructura plana con equipos autónomos, suficiente empoderamiento, que puedan tomar decisiones, que puedan innovar, que esté diseñada realmente para el cambio, donde los fracasos son rápidos, no invertimos mucho tiempo en un proyecto que sabemos que no nos va a dar los frutos, no se castigan y nos sirven de aprendizaje. Y en general, una organización que está diseñada para el aprendizaje continuo, la innovación, y por supuesto que se rige y vive para la entrega de valor al cliente. Estos son los conceptos generales de la agilidad organizacional. Ahora, en el caso específico de la industria de la construcción, yo creo que es una de las inversiones en innovación de gestión más moderadas que se pueden hacer y mejoran ampliamente la productividad. Esto es lo importante. Este tipo de herramientas, las herramientas de gestión que acabamos de comentar y estas de agilidad, lo que buscan es una mejora en la productividad, mejores márgenes, ahorro en costos, hacer bien las cosas a la primera, no nada más seguir una moda. Y por supuesto que las herramientas de Lean Construction seguramente son el mejor punto de inicio. Buena parte de las herramientas de Lean Construction se intersectan con las herramientas de gestión de proyectos, gestión de proyectos de construcción, y por ahí es un muy buen punto para empezar. Es más, yo les recomendaría, traten de arrancar en paralelo la implementación de una serie de mejores herramientas de gestión de proyectos, incluyendo métodos ágiles, y la implementación de las herramientas de Lean Construction que agregan tanto valor a los procesos de gestión, planeación, control de nuestros proyectos. En general, lo que buscamos es simplificar, agilizar, compartimentalizar, fraccionar la forma en la que hacemos el proyecto, olvidándonos de estos planes tan complejos. Ahorita les voy a dar un ejemplo nada más de a qué me refiero para las herramientas de planeación y control de los proyectos. También hay que pensar en que esta nueva forma de trabajo seguramente requiere una nueva forma de contratación, una nueva forma de involucramiento de contratistas. Otra herramienta que les recomiendo que investiguen es lo que se le está dando a llamar el Integrated Project Delivery, y que es realmente toda una nueva forma de contratación donde se fomenta mucho más la colaboración, el intercambio de información desde la parte inicial del proyecto. Y en general, como les decía, incorporar prácticas, herramientas y el mindset, esta cultura diferente de la agilidad organizacional. Hay muchas herramientas, muchos conceptos que pudiéramos platicar aquí. Podríamos hablar de herramientas relacionadas con Lean Construction, con la gestión de proyectos basado en las mejores prácticas del PMI, incluyendo las herramientas ágiles. Pero déjenme darles nada más un ejemplo que a mí me ha gustado mucho, que de hecho se considera como parte de las herramientas de Lean Construction, en donde precisamente hacen match o hacen intersección con las herramientas de la gestión, y que a mí me parece que agrega mucho valor. En los proyectos de construcción, sobre todo en los grandes proyectos, los proyectos complejos, tendemos a hacer planes de trabajo muy detallados, muy grandes, muy complejos, que después nadie sigue, que después nadie puede administrar. Bueno, aquí la recomendación es hagan una planeación en 3 niveles. Hagan una primera planeación inicial de alto nivel para la duración total del proyecto con las tareas macro. Después, hagan un plan de un horizonte número 2 o de un segundo horizonte con tareas más detalladas que nos muestra el trabajo a realizar durante solamente las próximas 4 a 6 semanas. Y obviamente esta planeación del horizonte 2 o segundo horizonte la vamos recorriendo, la vamos ajustando conforme vamos avanzando. Y finalmente una planeación de corto plazo muy detallada, que es básicamente lo que se le llama en los métodos ágiles un backlog, es decir, una lista de las tareas que vamos a llevar a cabo en la semana. Algo más o menos que se vería así. Aquí tienen el primer nivel, donde pueden ver que estoy planeando el proyecto en base a meses, duración por meses. Está todo el proyecto planeado y lo que tengo son tareas macro y los principales hitos o entregables del proyecto, solamente a un nivel que me permita tener la planeación general de todo el proyecto. Después, en el horizonte 2, tengo ya una duración por semanas, voy haciendo una planeación de tareas más descriptivas, más detalladas, suficiente como para asignar recursos,
definir interacciones, definir dependencias, saber qué subcontratistas van a estar involucrados. Y a esta obviamente la voy actualizando cada mes y medio, dependiendo de la obra en la que yo esté trabajando. Y finalmente, ya para la gente que está trabajando en la obra, ya para la semana de trabajo que tenemos enfrente de nosotros, este backlog semanal, que puede ser quincenal también, si les parece que semanal es demasiado de cortito, en donde prácticamente ya tenemos una agenda de las actividades que hay que llevar a cabo, que podemos combinar con sistemas como el de Last Planner, de Lean Construction, y que compartimos ahora sí con el personal de la obra, y tenemos tareas específicas que tenemos que llevar a cabo y que podemos controlar de una forma mucho más sencilla. Estas formas diferentes, más ágiles, con enfoques que traemos desde Lean, desde Ágil, y que vamos aplicando a la industria de la construcción, la verdad es que hacen que el trabajo que llevemos a cabo sea mucho más eficiente. Mucha gente con la que a mí me ha tocado trabajar, muchos clientes de la industria de la construcción, me dicen, oye, es que no nos da tiempo, no tenemos dinero, no podemos tomar ahorita ese riesgo. Y yo siempre les digo, el riesgo más grande que puedes asumir es no tomar ningún riesgo, así como lo dice Mark Zuckerberg, ya saben, el famoso CEO de Facebook. Estamos en una economía, en una realidad completamente distinta a la que teníamos hace algunos años. Por lo tanto, nuestras estrategias deben incluir la innovación, deben incluir la toma de algunos riesgos si queremos seguir avanzando. Empiecen por mejorar ustedes sus habilidades, por conocer más, por mejorar sus herramientas. Busquen capacitación, hay mucha capacitación disponible. En el mismo YouTube hay mucha información, hasta gratuita, en planeación y control de proyectos de construcción, basado en las mejores prácticas, en los estándares del PMI. Busquen también conocer algo de métodos ágiles y de Lean Construction. Empiecen con su propia capacitación y desarrollo, pero también luego, yo siempre recomiendo, busquen influenciar la forma en la que la constructora, la empresa, la organización en la que ustedes trabajan lleva a cabo sus proyectos. Como les decía hace rato, yo estoy convencido que estamos en el inicio de una etapa de disrupción muy importante en la industria de la construcción, donde va a haber muchas empresas que van a entrarle a esta ola y que van a ser muy exitosas, y otras muchas que no le van a entrar y les va a ir muy mal, y es muy probable que en los próximos años muchas de ellas desaparezcan. Entonces piensen en cuál de los dos grupos quieren estar, si en el de las que desaparecen o en el de las que van a ser muy exitosos. Creo que no hay mucha indecisión. Tratar de mandar mensajes internamente en que no es un tema individual, sino es un tema organizacional este asunto, ¿no?